Yo creo que todos pues estamos contentos, ¿no? De podernos reunir nuevamente, de poder estar aquí y poder escuchar la palabra de Dios. Pero quiero llevarte que haya algo en tu corazón solamente, que haya un anhelo profundo de que Dios sea lo primero en tu vida. Creo que siempre hay tantas cosas que queremos hacer, pero tristemente no es Dios a veces lo primero. Pero necesitamos buscar a Dios siempre. Mira, muchas veces somos bombardeados por los comerciales o anuncios que necesitas obtener esto o aquello, que solo necesitas marcar el número o levantar el teléfono o oprimir el botón o darle un solo clic. Mi hermano, esto es todos los días, nos están vendiendo esto, tú ocupas esto, tú necesitas comprarlo y necesitas obtenerlo. Hazlo como tú quieras, pero cómpralo. O sea, date un gusto, tú trabajas para que lo obtengas de manera rápida y no esperes tanto para obtenerlo. Normalmente hacemos todo lo que sea para obtener lo que deseamos. Ya sea que trabajes más o hagas más cosas, pero normalmente dices, no, yo voy a comprar eso, que a lo mejor ni lo necesitas, pero lo haces y lo obtienes porque dices, yo lo voy a comprar. Ya sea comprar alguna pantalla, un celular o otras cosas, etc. Pero la realidad que no pasa lo mismo cuando se trata de buscar a Dios. Esto realmente es triste porque no pasa lo mismo cuando se trata de Dios y de buscarlo y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer lo que sea para encontrar a Dios y para buscarlo. Pero tristemente no hacemos todo lo posible para que Dios sea lo primero en nuestra vida. Y es lo que quiero llevarte, que es triste, pero la mayoría no estamos dependiendo de Dios y no lo estamos buscando. Mi hermano, no me tienes que decir, yo no sé lo que tú has puesto o lo que tú has decidido qué va a ser este año o con qué vas a comenzar. Pero yo quiero llevarte que comiences a buscar a Dios y a depender de Él. Que Dios sea el que te guíe, que Dios sea quien te acompañe todos los días. Mira, te digo, no lo hacemos con el mismo entusiasmo como cuando estás buscando, obteniendo algo que tú quieres o deseas. No hay tanto interés de aprender o apegarse de lo que la Biblia dice acerca de la santidad. Pero es algo que debes de desear y buscar. A veces tienes que forzarte a ti mismo porque a veces nuestra naturaleza o nuestro pecado no quiere buscar a Dios. Quiere buscar la comodidad, quiere estar cómodo. Pero cuando tú vas a Dios y dices, Dios, ayúdame, reconozco que por mis fuerzas no puedo y necesito de ti. Mi hermano, estás reconociendo que tú necesitas a Dios todos los días de tu vida. Pero es algo que en verdad lo tienes que hacer porque normalmente solamente lo estás pensando. Solamente estás diciendo, lo voy a hacer. Pero algo que siempre nos comparten quien está predicando, ¿sabes qué, hermano? Cuando salgas, se te va a olvidar, hermano. Hermano, necesitas recordarte cada día que necesitas profundamente a Dios y buscarlo y depender de Él. No le permitimos a Dios que nos guíe y enseñe el camino que debemos seguir. Mi hermano, vamos a necesitar poner la misma atención como cuando estamos buscando algo o comprando algo. Ese interés de decir, no, tiene que ser así, tiene que tener esta calidad.
mi hermano, que sea el mismo interés y el mismo entusiasmo de querer buscar a Dios. Mira, a mí me llama tanto la atención el salmista. Nos dice, oh cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella meditaré. El salmista siempre tiene el corazón de querer estar buscando a Dios, de querer amar su palabra y estar meditando en ella. Mi hermano, vamos a necesitar tener ese corazón de ese salmista, de querer buscar siempre la palabra de Dios. Mira, vamos a seguir con nuestro estudio y el estudio que vamos a tener, o el versículo que vamos a estudiar es en Primera de Timoteo. Acompáñame. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Bueno, algo que Pablo le está diciendo a Timoteo, esto es lo que no debes hacer o seguir todo lo malo que estaban haciendo los falsos maestros. Para que me puedas entender, lo que nos predicó nuestro hermano anteriormente fueron los versos capítulo 6, del 3 al 10. Algo que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, esto es lo que tú no debes de seguir, pero esto es lo que tú debes seguir. O sea, este es el mal ejemplo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Ellos son los que te están dando un mal ejemplo, pero mira, Timoteo, esto no es lo que tú tienes que seguir. Es el mal ejemplo que Timoteo no debe de seguir. Y la exhortación de Pablo a Timoteo es huir del pecado y alcanzar la santidad. Algo que Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? Es obvio, o estas son lo que los caracteriza a los falsos maestros. Esto es lo que ellos están haciendo mal, pero eso, Timoteo, eso es lo que no tú debes de seguir. Mira, en Hebreos, no tienes que ir, pero en Hebreos 12:14 nos dice la palabra de Dios: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi hermano, para poder entender un poquito más el texto o lo que nos está enseñando, que este texto aplica para todos. O sea que no solamente le está hablando al ministro o le está hablando solamente al pastor, le está hablando a todo creyente. Este llamado no es solo para Timoteo o para los pastores, es para todos los creyentes, de que huyamos del pecado y que sigamos la santidad. O sea, porque a veces podemos entender, no, solamente le está hablando a Timoteo, pero no, le está hablando también a todos los creyentes de buscar a Dios. Mira, algo que debemos de entender, que la vida de un creyente no es como una carrera de 100 metros, sino como un maratón. Comenzar es algo fácil, pero terminar es algo muy diferente. Mi hermano, puedes preguntarle aquí a un hermano que no es nada fácil, no es solamente voy a ponerme los tenis y voy a correr. No es así, hermanos. Tenemos que ir con calma. No es solamente hoy me voy a levantar y voy a correr. No es así la vida de un cristiano, hermanos. Necesitamos estar siempre buscando a Dios y pidiéndole a Dios que cada día nos dé fuerza para seguir adelante a través de las pruebas, a través de las situaciones que no están en nuestras manos. Necesitamos pues soportar y aguantar
Va a haber muchas veces que a lo mejor no quieres continuar, pero vas a necesitar depender de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo cómo llegar hasta el final de la carrera. Pablo le está diciendo a Timoteo cómo llegar al final de la carrera. Timoteo se encontraba en una situación difícil. Timoteo tenía que confrontar a los falsos maestros, o sea, no era nada fácil. Timoteo tenía que hablarle a los falsos maestros. Y algo que Pablo está haciendo es que exhorta a Timoteo que huya. Y algo que el cristiano hace para perseverar, el hombre de Dios huirá del pecado, buscará la piedad. Y Pablo sabía que era un momento que Timoteo escapara y no se quedara. Mi hermano, no era un momento para que Timoteo se quedara allí. Hay veces que en nuestra vida te quieres quedar allí, pero hay momentos donde dices no. O sea, la orden de Dios o de Pablo a Timoteo es, ¿sabes qué, Timoteo? Huye. Y va a haber momentos que también es mejor huir y no quedarse a pelear. O sea, no es algo que Dios te está diciendo, pelea. No, te está diciendo, ¿sabes qué? Huye y sigue. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Pero quiero preguntarte, hermano, ¿cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el llamado de Dios para nuestra vida? Ser hombres y mujeres de Dios. Ese es el llamado de Dios para nuestra vida, mis hermanos. Necesitamos salir allá afuera y que la gente vea algo diferente en nosotros. Y no va a ser nada fácil si tú no estás dependiendo y buscando a Dios. Con tus propias fuerzas no vas a poder salir y modelar a un hombre y mujer de Dios. Mi hermano, necesitamos salir y que las personas sepan con nuestros errores, hermanos, pero necesitamos ser un modelo y que vean a Cristo en nosotros. Y no es nada fácil. Necesitas estar buscando a Dios, no solo hoy, ni mañana, sino cada día. Mira, ser hombres y mujeres de Dios, que buscan a Dios, que dependen de Dios. Mira, quien está ahí anotando nuestro título de hoy se llama Marcas. El título de la clase se llama Marcas de un siervo de Dios. Te voy a compartir 3 apartados. Y el primer apartado que vamos a ver, ¿qué es un hombre de Dios? Ese es el primer apartado que vamos a estar viendo, que es un hombre de Dios. Y un hombre de Dios huye. Un hombre de Dios sigue. Y bueno, voy a leerte ahí mismo en nuestro versículo que estamos estudiando. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. Por eso son los 3 apartados. Un hombre de Dios huye, un hombre de Dios sigue. Yo creo que, pues dices, oye, pues tengo que huir, pero también tengo que seguir. Mi hermano, ahorita más adelante vamos a ver por qué esa exhortación a Timoteo de huir, pero no nada más de huir, sino seguir. ¿Y qué significa? ¿Qué significa ser un hombre de Dios? Es llamado por Dios un hombre que ama a Dios, que conoce a Dios, que camina con Dios. Mi hermano, ese es un hombre de Dios que lo conoce, que frecuentemente quiere caminar con Dios, que frecuentemente lo está visitando y que frecuentemente, está buscando que Él lo guíe, que Él le enseñe. Ese es un hombre de Dios que depende. Y también es una mujer de Dios, ¿no? que lo busca, que quiere tener una relación personal con Dios. Y eso es lo que debemos anhelar en nuestra vida. Y algo que el hombre o la mujer de Dios
hace que Dios es el centro de su vida. Dios es todo lo que necesita. Ese es un hombre, una mujer de Dios que dice, ¿sabes qué? Teniendo a Dios es todo lo suficiente, es todo lo que yo necesito. Mi hermano, cuando entendamos eso, vamos a vivir de manera diferente. Vamos a vivir con una manera donde te sientes lleno por Dios, donde dices, ¿sabes qué? Lo único que necesito es que Dios me acompañe, que Dios me enseñe cada día. Y eso es lo suficiente que el hombre necesita. Pero normalmente el hombre está buscando llenarse en otras cosas, pero necesita el hombre llenarse de Dios. Mira, el hombre de Dios, algo que le caracteriza es que ama su palabra. Un hombre de Dios obedece a Dios. El hombre de Dios lo honra y le da gloria a Dios y sigue sus mandamientos. Ese hombre busca a Dios y quiere obedecerlo. Y ese es el deseo que Dios es para nosotros, hermanos, de buscarlo, de obedecerlo, de decir, Dios, aquí estoy a tus pies, me rindo a ti. Mi hermano, si hoy quieres tú comenzar realmente a conocer a Dios, es momento de que te rindas a Dios, que realmente Dios sea el centro de tu vida, no solamente algunos días, sino que cada día tu deseo sea buscar a Dios en cada momento. Ese es el corazón que Dios espera que tengamos, que lo busquemos. Mira, vamos a un ejemplo y vamos a Génesis 5. Génesis 5, 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Mi hermano, el ejemplo que podemos tener de un hombre que caminó por mucho tiempo con Dios. Un hombre que anhelaba tener una comunión con Dios. Dice que fueron 635 años. O sea, mucho tiempo vivió. Pero imagínate cuánto tiempo vivió buscando a Dios, agradando a Dios. Algo que podemos ver, bueno, que nos dice que caminó con Dios. En otras versiones nos dice que tenía comunión con Dios. Y en otra versión nos decía que vivía conforme a la voluntad de Dios. Un hombre que caminaba y que seguía a Dios. Yo creo que, la verdad no te puedo decir cuántos años vas a vivir, hermano. Pero lo que quiero decirte, los años que Dios te preste, que tu corazón sea, yo quiero caminar con Dios. Yo quiero estar en comunión con Dios. Yo quiero hacer su voluntad. Mi hermano, que ese sea tu deseo. No te voy a decir que va a ser fácil, pero tú, mi hermano, tienes que hacerlo y realmente ponerlo en tu corazón. Esto es lo que yo necesito, caminar con Dios cada día. Mira, en Mateo, vamos a Mateo 22. Mateo 22, verso 37. Mira, esto es lo que hace un hombre de Dios. Esto es lo que hace un hombre de Dios. En el 37 nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Hermano, esto es lo que hace un hombre de Dios. Ama a Dios con todo su corazón,
con toda su alma y con toda su mente. Ese es lo que hace ese hombre de Dios, ese deseo de querer amar a Dios, de querer amarlo con todas sus fuerzas, con toda su alma y con toda su mente. Pero mira cómo, algo muy interesante, cómo podemos identificar a un hombre de Dios. ¿Cómo puedes darte cuenta si ese hombre o esa mujer es un hombre de Dios? Mira, con su manera de vivir. Vamos a poder identificar si verdaderamente es un hombre o una mujer de Dios. Eso es importante. Mira, allí en Mateo 7, vamos a Mateo 7, regresamos allí. Bueno, ahí estamos en Mateo. Mateo 7, verso 15. Del verso 15, mira, nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mira, algo que Jesús nos está advirtiendo es de los falsos profetas. Dice, los falsos profetas se conocen por sus frutos. Pero mira, la palabra de Dios nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo que Jesús nos está enseñando, que un falso profeta o un hombre de Dios, ambos se conocen, o sea, no por su talento o por su capacidad, sino por sus frutos. O sea, un hombre de Dios se conoce por sus frutos. O sea, no va a ser por su talento o por lo bien que esté haciendo las cosas, sino va a ser por sus frutos que se va a conocer ese hombre o esa mujer de Dios. Porque nos dice que los falsos profetas venían vestidos como ovejas, pero en realidad eran lobos rapaces. O sea, esa era su realidad. Mi hermano, hoy la realidad que nos van a conocer por nuestros frutos, no por el talento, no por la capacidad que tengamos, sino por nuestros frutos. Mira, vamos a regresar al texto, a 1 de Timoteo 6:11. Y ahí te lo voy a leer nuevamente, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mira, lo que Pablo está haciendo, Pablo hace un contraste con los falsos maestros. En unas versiones le dice en algunas versiones dice: pero tú, Timoteo, debes correr en la manera opuesta. Lo que está diciéndole Pablo a Timoteo: mira, esto es lo que ellos están haciendo, pero tú, Timoteo, tienes que hacer lo contrario, lo opuesto. Timoteo, esto es lo que hacen los falsos maestros, pero tú, Timoteo, tienes que hacer lo opuesto, o sea, lo contrario que ellos están haciendo. Y Pablo le dice a Timoteo que es un hombre de Dios. ¿Qué es un hombre de Dios? Algo que Pablo le está diciendo: ¿sabes qué, Timoteo? Tú perteneces a Dios. Tú eres apartado para Dios.
Timoteo, tú no perteneces al mundo. O sea, tú no perteneces al pecado. Eres propiedad de Dios. Mi hermano, esto es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú perteneces a Dios. Tú eres ya propiedad de Dios. Eres apartado para Dios. Y eso es lo mismo para nosotros, para un hombre, para una mujer de Dios, que podamos entender, hermanos, que tú fuiste elegido y apartado para Dios. Y es lo que Pablo le decía a Timoteo, quería que entendiera que él era un hombre de Dios, apartado para Dios. Eso es lo que tenemos. Mira, en el Salmo, para poder entender un poquito más, nomás nos va a ayudar, Salmo 100, ahí más adelante, Salmo 100. Solamente el verso 3 nos dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mi hermano, esto es lo que tenemos que entender. Que Dios dice que nos hizo. Somos suyos, somos su pueblo y ovejas de su prado. Mira lo que nos enseña también en Primera de Pedro. Vamos allí, Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 2:9, pero te voy a leer otra versión. Dice, pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad, para entrar en su luz maravillosa. Bueno, esta versión es palabra de Dios para todos, pero algo, hermanos, que tenemos que entender, que somos escogidos por Dios. Nos dice pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Eso es lo que debemos de entender. ¿Sabes qué? Tú ya no perteneces al mundo, tú perteneces a Dios. Y cuando tú entiendes, dices, ¿sabes qué? Yo estoy apartado para Dios. O sea, desde que Dios me llamó, desde que Dios me salvó, me ha traído y me ha apartado para que ya viva para Él. Ya no más para el mundo. Mira, algo que también nos va a ayudar, que el título, el varón de Dios, es común encontrarlo en el Antiguo Testamento, pero en todo el Nuevo Testamento solo Timoteo recibe ese título de hombre de Dios. En el Antiguo Testamento era muy común poder ver que se les mencionaba varón de Dios, pero en el Nuevo Testamento no era común, y solamente el título lo recibe Timoteo como hombre de Dios. Mira, Pablo lo que quiere que Timoteo entienda, que sobre él recae una gran responsabilidad en el ministerio. Es lo que Pablo quiere que Timoteo, sabes que tú tienes una gran responsabilidad delante de Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que entendiera que esa responsabilidad recae sobre él. Mira, en el Antiguo Testamento, ¿a quién Dios puso ese título? Varón de Dios. Mira, Dios dio ese título a quien era su mensajero, a quien proclamaba su palabra, a quien guiaba a su pueblo. Mira, vamos a ver unos ejemplos donde mencionan varón de Dios, y vamos a Primera de Samuel.
Primera de Samuel, 9:6. Primera de Samuel 9:6. Mira, dice, él respondió, he aquí, ahora, hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice, acontece, sin falta. Vamos, pues allá quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Bueno, ahí vemos un ejemplo que Samuel, o el título que es nombrado, es varón de Dios. Mira, vamos a Deuteronomio 33. Dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Podemos ver que se sigue mencionando a Moisés en este caso como varón de Dios, pero también vamos a Primera de Reyes y ahí es mencionado Elías. Primera de Reyes 17, verso 24. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Bueno, ahí es Elías y más adelante el último ejemplo que vamos a ver es David. Es Segunda de Crónicas 8:14. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme al ordenado por David, su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día. Asimismo los porteros por su orden, a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Bueno, ahí podemos ver los ejemplos donde podemos ver los títulos que son llamados varón de Dios. Pero mira, algo que también nos va a ayudar, que también fueron llamados hombres de Dios, quien fueron inspirados para hablar de parte de Dios en el Antiguo Testamento, y esto nos enseña en Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, permíteme, Segunda 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Algo que también vemos que Pablo, el título que le da a hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que hablaron pues de parte de Dios. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué hace un hombre o mujer de Dios? ¿Qué es lo que hace ese hombre o esa mujer de Dios? Representa a Dios, proclama a Dios, predica su palabra. Eso es lo que hace un hombre o una mujer de Dios. Necesitamos predicar su palabra, necesitamos proclamar su palabra. Algo que Pablo le está diciendo, que igual que estos hombres de Dios, él es el encargado de proclamar y predicar el Evangelio. Mi hermano, algo que debemos de entender, que no solamente Timoteo, sino que Dios te está dando el encargo de proclamar y de llevar el Evangelio. No es solamente para los pastores, no es solamente para unos cuantos, mi hermano. El llamado es para todos, de proclamar y llevar el Evangelio. Es algo que tenemos que abrazar,
Es algo que constantemente nos están diciendo que vayamos y hagamos discípulos. Mi hermano, este es el encargo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que él entendiera que estaba encargado de proclamar y predicar el Evangelio. Mi hermano, ¿qué es lo que Dios espera que hagamos? Que prediquemos a Cristo, que lo demos a conocer. O sea, a Timoteo se le ha encargado predicar el castigo de Dios y la buena noticia. Eso es lo que necesitamos nosotros predicar, hermanos. ¿Qué va a pasar con las personas que no están creyendo en Dios? Necesitamos realmente decirles, ¿sabes qué? Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Necesitamos ir y predicar su palabra. Y también darles esa buena noticia, lo que ha hecho Cristo y lo que puede hacer Cristo en sus vidas. Pero necesitamos ser prontos, necesitamos tener esa urgencia de ir y predicar, mi hermano. Mañana puede ser demasiado tarde. Algo que tenemos que poner en nuestro corazón es que no tenemos todo el tiempo. Necesitamos tener el corazón y la compasión que tiene Cristo. Eso es lo que necesitamos. Ir y salir y predicar el Evangelio. Mira, algo que quiero decirte, si tú has creído en Dios y te has arrepentido y amas a Dios y lo obedeces, tú eres un hombre o mujer de Dios. Pero mi hermano, si hoy tú necesitas reconocer que necesitas a Cristo y que necesitas ponerte a cuentas, necesitas ser pronto y decirle a Dios, ¿sabes qué, Padre? Aquí estoy. Y creer en Jesucristo, que Él puede y es el único que puede salvarte. Necesitamos llevar ese mensaje de salvación a las personas. Dice, vamos a 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi hermano, todos los que han creído son instruidos en la palabra de Dios. O sea, son hombres de Dios. Para que los hombres de Dios, nos dice en su palabra, para que sean completos, para que sean maduros. Y en otra versión nos dice que para que sean capacitados para toda buena obra. Mi hermano, necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos que somos, mi hermano, llamados a llevar el Evangelio. Pero quiero preguntarte algo, no me tienes que decir, pero tienes que ser honesto. ¿Eres un hombre o una mujer de Dios? ¿Eres un hombre o una mujer de Dios? Que digas realmente, o sea, yo me estoy esforzando por ser ese hombre o por ser esa mujer de Dios. Mi hermano, necesitamos realmente esforzarnos. Mira, normalmente le decimos o lo llamamos a ese hombre que tú dices, no, ese hombre, yo veo que ese es un hombre de Dios, que está sirviendo, que está buscando a Dios. Normalmente le decimos a alguien, no, yo veo que ese hombre se esfuerza, que ese hombre, yo veo su manera de vivir, su manera de servirle a Dios. Mi hermano, sería bueno que te dijeran, ¿sabes qué yo veo, hermano? Que tú eres un hombre o tú eres una mujer de Dios que está sirviendo, que está buscando a Dios y que está dependiendo de Dios. Mira, quiero preguntarte qué cualidades tiene el hombre de Dios. Vamos al segundo apartado, y el hombre de Dios huye. Y regresamos a nuestro texto, allí donde el que estamos estudiando. Nos dice, mas tú, hombre de Dios,
huye de estas cosas. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Pablo le dice a Timoteo que huya de estas cosas. Pero ¿de qué cosas? O sea, ¿de qué cosas tiene que huir Timoteo? Bueno, eso no lo predicó nuestro hermano en los textos anteriores, pero mira, de los malos ejemplos que daban quienes decían que servían a Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que huya de esos malos ejemplos. Pero mira lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que huya de los falsos maestros, de la falsa doctrina, del amor al dinero, que huya de la codicia. Mi hermano, esos son los textos que ya nos predicaron, pero eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo, huye, huye. Y la manera para que me entiendas, mi hermano, yo creo que si alguien te estuviera persiguiendo y tendrías que correr por tu vida, no te dirían dos veces, hermano, corre. Si no, eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Sabes qué? Huye, huye. O si te estuviera persiguiendo, no sé, si le tienes miedo a los perros, dices, no, un perro bien bravo, yo aquí no lo voy a esperar, sino que voy a salir corriendo. Mi hermano, quiero que podamos entender que Pablo le dice a Timoteo, huye Timoteo, no te quedes allí, huye, sal y huye. Mira, algo que los falsos hacían, que los falsos maestros aman al mundo. Los falsos maestros aman al dinero. Pero debemos de entender que un hombre de Dios huye. Huye del pecado y huye del amor al dinero. Un hombre de Dios huye, no se queda quieto, sino que huye. Mi hermano, a veces queremos hacernos los fuertes o decir, no pasa nada si yo me quedo aquí. Mi hermano, la palabra de Dios es clara y nos está dando la exhortación de que debes de huir, no te debes de quedar allí. La palabra nos está diciendo, ¿sabes qué? Huye. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y lo está exhortando a que huya. Mira, el significado de huye es huir, fugarse, escapar, evitar. Literalmente significa sigue huyendo o huir continuamente. Mi hermano, o sea, tú vas a hacer lo que sea, te vas a fugar, te vas a escapar, pero vas a salir. Pero mira, nos va a ayudar un ejemplo, y es un ejemplo en Génesis, un ejemplo que nos enseña la Biblia de huir cuando José huye de la esposa de Potifar, cuando su mujer quería acostarse con José. Ese es el ejemplo que nos va a poder ayudar, pero vamos allá, Génesis 39, Génesis 39. Génesis 39. Verso 7 nos dice: y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella,
y huyó y salió. Mi hermano, este es el ejemplo que podemos ver literalmente de huir. Cuando José, o sea, no se queda ahí deja y sale huyendo. Ese es el ejemplo que podemos ver. Pero algo que también nos va a ayudar es que el hombre de Dios huye. Mira, para poder ver un poquito más lo que Pablo nos va a estar enseñando, que también huye de la fornicación. Pero vamos a Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Seis, 18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hermano, lo que Pablo también le está, en este texto nos está diciendo que huyamos de la fornicación, que huyamos de la tentación, que huyamos del pecado sexual, que huyamos del adulterio y la fornicación. Es algo que también le está diciendo, ¿sabes qué? No te quedes allí, huye. Pero mira, ahí mismo en Primera de Corintios 10, también nos enseña ahí Pablo, verso 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y algo que también podemos ver que huyamos de la idolatría. O sea, un hombre de Dios solo le rinde culto a Dios. O sea, un hombre de Dios pone primeramente a Dios. Y algo que debemos entender, hermanos, que cualquier cosa que esté ocupando el lugar de Dios es idolatría. O sea, es algo que tenemos que entender, hermano. ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios? ¿Qué es lo que tú estás poniendo primero en poner a Dios? Eso es idolatría, hermanos. Y también hay más adelante en Segunda de Timoteo 2:22, 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, esta es una escritura paralela a la que estamos viendo, pero algo que Pablo le está diciendo, aquí Pablo sí le está diciendo a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, pero algo que Pablo no se está refiriendo solamente a los deseos sexuales, sino que se refiere también al orgullo, al deseo de riqueza, de poder, de los celos y el deseo de reconocimiento. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, que también huya también de estas cosas. Mi hermano, algo que tenemos que entender, que como hombre o mujer de Dios, tenemos que huir de la inmoralidad sexual, tenemos que huir de la idolatría y tenemos que huir de las pasiones juveniles. Mira, allí vamos a Primera de Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mi hermano, algo que los maestros buscaban su propio bien. O sea, lo que hacían, lo hacían por dinero. Lo que los caracterizaba era la avaricia. Ellos no aman a Cristo o a la iglesia, aman el dinero. Mi hermano, esto es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Esto es lo que los caracterizaba. O sea que no estaban
buscando el propio bien de otros, sino que estaban buscando su propio bien. Y lo que Dios nos manda es que ninguno busque su propio bien, sino del otro. Mira, allí seguimos en segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro dice, versículo 1, perdón, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Mira, lo que Pedro está haciendo es un paralelismo. Dice que así como hubo falsos profetas, así habrá entre ustedes falsos maestros. Mira, algo que los falsos maestros, dice, aunque hablen bien de Dios, siempre tendrán la misma motivación, el dinero. Dice, ellos ven a los creyentes como número o signo de pesos. Mi hermano, eso es lo que los falsos maestros solamente están viendo, que es un número, o los ven como signo de pesos, mi hermano, pero algo que no les importa son las almas, a ellos les importa el dinero. Mi hermano, lo que debemos de entender, comprender que no debemos hacerlo por dinero. Mira, algo que pasa que los falsos maestros, a quien más dan, más se le ayuda. A quien menos da, menos se le ayuda. O sea, al que está dando más, más se le va a ayudar. Pero al que está dando menos, pues no se le toma en cuenta, mi hermano. Pero esto no debe de suceder aquí. Tenemos que ver que son almas, hermano, que son almas. No es solamente un signo de pesos o un número. ¿Cuál es el llamado de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Hermano, lo que Dios desea que nosotros comprendamos, que nos amemos unos a otros, que hablemos de Cristo. Mi hermano, no todo se trata de dinero, no todo es dinero. Pero normalmente a las personas les encanta estar hablando de dinero. Mi hermano, somos bendecidos porque somos llamados a vivir una vida de piedad, una vida de santidad, mi hermano. Eso es lo que tú debes abrazar y guardar, que eres llamado a vivir una vida que agrade a Dios. Mira cómo Dios quiere que vivamos, sirviéndole por amor y no por amor al dinero. Mi hermano, eso guarda en tu corazón, que lo que tú vas a hacer no es para que te recompensen o para que te paguen, sino que tu servicio sea por amor a Dios. Que eso sea tu motivación. Lo hago para agradar a Dios, lo hago para honrar a Dios con mi vida. Mi hermano, eso es lo que realmente le agrada a Dios, pero necesitamos entenderlo y necesitamos no solamente decirlo, sino vivirlo. Aquí estoy, Padre, ¿en qué te sirvo? ¿Qué hago? O sea, estar dispuestos a hacer lo que sea por amor a Dios, por amor a su palabra. Lo que Dios espera que hagamos es que huyamos y no nos quedemos como un ave de presa. Mi hermano, a veces dices, bueno, ya me dijiste que huyera, pero no sé si te estás preguntando, ¿qué sigue? ¿Me quedo allí? ¿Solamente
huyo, pero ¿qué hago? Y esto es lo más importante, mi hermano, que tenemos que hacer. Después de huir, tenemos que seguir. Y esto es nuestro tercer apartado. Un hombre de Dios sigue. Y regresamos a nuestro texto, ahí en primera de Timoteo. Primera de Timoteo dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, ¿qué hacemos después de huir del pecado? Y aquí, bueno, Pablo nos va a mostrar qué hacemos después de huir del pecado. Un hombre de Dios sigue 6 virtudes. Y la primera es justicia, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. O sea, un hombre de Dios sigue constantemente buscando la santidad, pero huyendo del pecado. Mi hermano, eso es lo que estamos llamados a seguir constantemente la santidad, a seguir a Dios, pero huir del mundo y huir del pecado. Mira, vamos con la primera virtud, y la primera virtud que menciona Pablo es la justicia. La justicia, bueno, aquí para poderle entender, la justicia de la que está hablando Pablo no se refiere a la justificación por fe o justicia por Cristo. Mira, la justicia que se refiere Pablo significa que un hombre de Dios que sigue la justicia hace lo correcto. Es justo delante de Dios, pero también delante de los hombres. Guarda los mandamientos de Dios. Es justo y vive conforme a la voluntad de Dios. O sea, eso es justicia. Eso es lo que se está refiriendo Pablo. Y está hablando de justicia, que hace lo correcto delante de Dios. Pero mira, también nos dice que un hombre de Dios, ahí mismo dice que sigue la justicia y la piedad. Mira, un hombre de Dios es piadoso. Un hombre de Dios es piadoso y es impulsado por la piedad. O sea, tiene comunión con Dios. Es compasivo, misericordioso. Un hombre piadoso tiene motivaciones correctas. Mi hermano, la justicia es algo que se ve. O sea, que ves a la persona que es justa, que es correcta, se ve. Pero piadoso, hermano, es algo interior, que busca a ese hombre tener una comunión con Dios. Normalmente pues no se ve, pero ese hombre piadoso está buscando a Dios. Y obvio, si un hombre es piadoso, obvio que va a ser justo. Es obvio que se va a ver que es justo. Mira, el otro que menciona Pablo, y ahí nos dice que sigue la justicia, la piedad y la fe. La fe, pues, es confiar en Dios. Es la lealtad a Dios, confiar en su palabra, o sea, que descansemos en el Señor, que nuestra fe confíe en Dios en todo momento. Eso es confiar en Dios, eso es la fe. Pero mira, en Romanos, bueno, ya todos la sabemos, pero es 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, necesitamos estar escuchando la palabra de Dios. Realmente eso es lo que va a estar buscando, y que puedas oír y escuchar, y que venga esa fe, mi hermano, a través de escuchar la palabra de Dios.
Míralo, la otra que menciona ahí Pablo, es que sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. El amor que se refiere Pablo es el amor agape, un amor que abarca el amor de Dios. Un hombre de Dios entiende que debe amar a Dios sobre todas las cosas. Si un hombre de Dios entiende que no es un sentimiento, que no es como hoy sí te voy a amar, pero mañana no. Mi hermano, un hombre de Dios entiende que a pesar de todo voy a amar a mi hermano, voy a amar a mi prójimo. Ese es el hombre de Dios que entiende. Necesitamos amar como Cristo nos ama. Y ese es el llamado para nosotros. Mira en Primera de Juan 4. Dice 4, 7, 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, el que odia o ama al único que lo ama, dice, no ha conocido el amor de Cristo. Mi hermano, necesitamos amar como Cristo nos ama. Mira, regresamos allí, y el otro que menciona Pablo es dice más, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Un hombre de Dios necesita paciencia para esperar en Dios. Mira, ahí nos ayuda más aquí en Santiago 1. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice, un hombre de Dios necesita paciencia para hacer lo que Dios nos pide. Paciencia para pasar las tribulaciones. Paciencia para cumplir con nuestra tarea. Y paciencia para soportar las diversas pruebas. Esa es la paciencia que está hablando Pablo. Y la última que está mencionando es: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, un hombre es bondadoso, compasivo, amable, reconoce la mano de Dios. Mi hermano, ese hombre reconoce que todo lo que tiene es por Dios. Mi hermano, reconoce a todo en cada momento que Dios es quien le ha dado, que Dios es quien lo ha puesto. Ese hombre reconoce y pone a Dios en primer lugar. O sea, un hombre manso es como Cristo, es una persona humilde. Mira en Mateo 11. Mateo 11, verso 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algo que Jesús nos está enseñando, ¿sabes qué? Aprendan de mí, que soy manso y soy humilde. O sea, ese es el mejor ejemplo que podemos ver de Cristo, de aprender de Él, que es manso y que es humilde. Mi hermano,
quiero llevarte a que podamos entender lo que Pablo le dice a Timoteo, no solamente a Timoteo, sino a todo creyente que ha reconocido a Dios y que ha nacido de nuevo, que huyamos del pecado, pero que sigamos la santidad. Mi hermano, es importante que huyamos, pero que hagamos algo. No nos vamos a quedar ahí parados, sino que vamos a seguir la santidad, vamos a seguir a Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que huyera de todas estas cosas, de todas las cosas y el mal ejemplo de los falsos maestros. Pero vas a seguir esto, Timoteo, vas a dejar de hacer esto, pero vas a seguir esto, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre y la paciencia. Estas son las virtudes que Pablo le dice a Timoteo. Mi hermano, ya para concluir, o sea, un hombre o una mujer de Dios huye del pecado, sigue la santidad. Un hombre de Dios es llamado a proclamar y a predicar a Cristo. Este es el mismo llamado para nosotros, hermanos, de predicar su evangelio, que las personas conozcan a Cristo. Mi hermano, no es solamente para algunos, es para todos, y el llamado es: levántate, despierta y sal y predica a Cristo. Vamos a orar.